Un día fuiste el sueño de millones, el chico que hacía gritar estadios, que firmaba autógrafos hasta quedarse sin tinta. Te llamaban Papi Joe y eras parte de una de las bandas más icónicas de Latinoamérica, Menudo. Pero detrás de los reflectores había un silencio que nadie escuchaba. El 3 de octubre de 2020, a los 41 años, Anthony Galindo apagó su voz para siempre. Una voz que, aunque seguía viva en los corazones de quienes lo admiraron, había sido olvidada por una industria que ya no tenía lugar para él. Esta no es solo la historia de un artista, es la tragedia de un ídolo que, aún con fama, belleza y talento, no pudo ganarle a la soledad. ¿Cómo llegó un integrante de Menudo a quitarse la vida en pleno 2020? ¿Qué pasó con Anthony Galindo después de los gritos, las luces y los escenarios? Hoy, en este documental abrimos el archivo de un alma sensible, una estrella que brilló fuerte y que el mundo dejó caer. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te romperá el corazón, te hará recordar que no hay fama que pueda llenar el vacío del olvido. El inicio del sueño, de Caracas al mundo. Nacido un 14 de diciembre de 1978 en Caracas, Venezuela, Anthony Galindo tenía algo especial desde niño. Tenía una mirada dulce, carisma natural y una voz que encantaba incluso antes de aprender a dominarla. Su familia notaba que cuando sonaban canciones en la radio, él no solo las cantaba, las sentía. En una Venezuela en plena efervescencia musical y televisiva, Anthony creció rodeado de ídolos latinos, soñando con estar algún día en un escenario. Pero no era solo un sueño infantil. A diferencia de muchos niños, Anthony no jugaba a ser cantante, él lo era. Desde pequeño participó en concursos, presentaciones escolares y programas de televisión locales. Su talento era evidente. Fue esa misma energía la que lo llevó a audicionar para una de las agrupaciones juveniles más grandes de todos los tiempos, Menudo. En los años 90, Menudo ya era una institución, con miles de fanáticas en América Latina. La banda seguía vigente y buscaba nuevos talentos para mantener viva su esencia. En 1995, su vida cambió para siempre. Anthony fue seleccionado para formar parte de una nueva etapa del grupo, rebautizado como MDO, una versión modernizada de Menudo que prometía llevar el legado a las nuevas generaciones. Y así, un joven de apenas 17 años, con un corazón lleno de ilusiones, pasó de los escenarios modestos en Venezuela a estadios repletos de fans gritando su nombre. En poco tiempo, Anthony se convirtió en uno de los favoritos del público. Su físico atractivo, su voz seductora y su ternura lo convirtieron en un fenómeno. Parecía que lo tenía todo, pero lo que nadie imaginaba era que esta fama sería tan fugaz como intensa. La segunda mitad de los años 90 fue un torbellino de luces, viajes y gritos. Con MDO, Anthony Galindo se convirtió en parte de una maquinaria musical que parecía imparable. Junto a sus compañeros Didier Hernández, Abel Talamantes, Alexis Grullón y Caleb Avilés recorrieron Latinoamérica y Estados Unidos, presentándose en los shows más populares de la época y vendiendo miles de discos. El grupo lanzaba éxitos como No puedo olvidarme de ti y Dame un poco más, y sus rostros decoraban portadas de revistas juveniles. Para muchos adolescentes, Anthony era el romántico, el más tierno, el que parecía guardar una tristeza detrás de su sonrisa encantadora. Vivían en hoteles de lujo, volaban constantemente y eran recibidos por multitudes, pero detrás del glamour, la presión era intensa. Horarios agotadores, poca privacidad y una industria que exigía perfección las 24 horas. La vida personal quedaba suspendida, casi inexistente. Mientras las fans veían ídolos, Anthony empezaba a sentirse una pieza más del espectáculo. Su voz, su imagen, su sonrisa, todo era parte del producto. Y aunque disfrutaba del cariño del público, comenzaba a surgir en él una ansiedad silenciosa, la del artista que no sabe si lo quieren por quién es o por lo que representa. Aún así, durante varios años, Anthony siguió dándolo todo. Su voz maduraba, su presencia escénica se fortalecía, y muchos empezaban a verlo como un posible solista exitoso. Pero MDO también enfrentaba cambios constantes, salidas de integrantes, cambios de dirección y una industria que ya no giraba en torno a las boy bands como antes. La música estaba cambiando
el brillo comenzaba a apagarse y con él también comenzaba a apagarse la luz interna de Anthony Galindo. La búsqueda de una identidad, carrera en solitario y vida personal. Cuando Anthony dejó MDO, se enfrentó a un mundo completamente distinto al que conocía, ya que no había managers que organizaran su vida, ni multitudes esperando a las afueras del hotel. Por primera vez en años estaba solo. Pero Anthony no se rindió. Comenzó a explorar su carrera como solista, grabó temas nuevos, colaboró con otros artistas y participó en varios programas de televisión en Latinoamérica y Estados Unidos, incluyendo reality shows. Su carisma seguía intacto y su deseo de conectar con el público no se había apagado. Sin embargo, el reconocimiento que una vez tuvo ya no era el mismo. Las puertas no se abrían tan fácilmente y el mundo del espectáculo había evolucionado hacia otro tipo de figuras. Muchos fans de los años 90 habían crecido y las nuevas generaciones no sabían quién era Papi Joe. En medio de esta lucha profesional, también enfrentaba batallas personales. Se enamoró, vivió relaciones intensas, pero también atravesó decepciones amorosas que lo afectaron profundamente. Anthony era un hombre sensible, de emociones profundas, y su corazón a veces no encontraba refugio. ¿Buscaba mantenerse vigente? Sí, pero también buscaba ser amado más allá del escenario. Y en ese vaivén entre la nostalgia y el presente, entre el deseo de brillar y la cruda realidad del olvido, Anthony comenzó a vivir algo que muchos artistas experimentan en silencio: el paso de haber sido famoso y ya no serlo. La pandemia y la oscuridad, el silencio que grita. El año 2020 trajo una tormenta para el mundo entero, pero para Anthony Galindo fue mucho más que una pandemia. Fue la última estocada a una vida marcada por altibajos emocionales. Con el confinamiento, se cerraron los escenarios, los conciertos, los programas, los proyectos. Todo. Para Anthony, que aún luchaba por mantenerse activo en el mundo artístico, el encierro no solo fue físico, fue emocional, mental, existencial. Sin presentaciones, sin ingresos constantes, sin contacto directo con el público que tanto amaba, comenzó a hundirse en una profunda tristeza. Lo que para muchos fue una pausa temporal, para él fue un vacío sin salida. La industria del entretenimiento, ya de por sí volátil, se detuvo en seco, y con ella también su razón de seguir. Según declaraciones de su familia, Anthony cayó en una depresión severa. Intentó mantenerse fuerte, pero los días pasaban y la oscuridad crecía. Sentía que el mundo se había olvidado de él, que el brillo que alguna vez iluminó estadios ahora no alcanzaba ni para encender una habitación vacía. El 27 de septiembre de 2020, Anthony intentó quitarse la vida. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció varios días en estado crítico. Sus fans, sus amigos, sus excompañeros, todos se volcaron en mensajes de amor, esperanza y oración. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El 3 de octubre, a los 41 años, Anthony Galindo falleció. El chico dulce de Caracas, el Papi Joe, que alguna vez hizo suspirar a toda una generación, había partido, dejando una pregunta que nadie podía responder del todo. ¿Cómo es posible que alguien tan querido haya sentido tanto abandono? El adiós de un ídolo olvidado. Su muerte sacudió al mundo del entretenimiento latino. Excompañeros de MDO y Menudo compartieron mensajes llenos de dolor. Fans que no lo habían olvidado recordaron sus sonrisas, sus canciones, sus momentos más brillantes, pero también quedó un silencio incómodo, el de la sociedad que mira hacia otro lado cuando un artista ya no está en la cima. Porque Anthony no fue solo un cantante, fue un joven que entregó su adolescencia al espectáculo, un hombre que buscó amor en una industria que muchas veces solo da aplausos cuando conviene, un ser humano que en silencio pidió ayuda a su manera y que no encontró suficientes manos para sostenerlo. Hoy, su historia nos recuerda algo que no podemos ignorar. La fama no inmuniza contra el dolor. El olvido duele más que cualquier crítica y la salud mental importa más que cualquier éxito. Anthony Galindo fue una estrella, pero también fue víctima de un sistema que exalta ídolos y luego los descarta. Su historia no debe ser solo una tragedia, debe ser una llamada de atención, porque detrás de cada artista que desaparece del foco puede haber un Anthony,
esperando ser escuchado antes de que sea demasiado tarde.